¿Ustedes creen que cuando vamos a pausa se acaba el programa? No. El programa sigue igualito y a veces hasta más intenso. Yo creo que vamos a tener que hacer un segmento especial y lo monetizaríamos muy, muy bien. Pero continuando con el rumbo de la mañana, a las 7:43 tenemos el privilegio de contar con la presencia del ministro de Industria y Comercio, licenciado Víctor Ito Bisonó. Una figura que más allá de cualquier valoración, que la tenemos y con mucho respeto, muy porque positivo, no amerita presentación. Una figura que ha gravitado de manera preponderante en la vida política, en la vida pública nacional, para bien, siempre de forma propositiva y muy positiva. Y por eso para nosotros es un honor, ministro, contar con su presencia en el rumbo de la mañana. Gracias, el placer es mío de estar aquí con ustedes. La verdad que hacía mucho que veo su programa, lo felicité desde el inicio. El primer día así es, por la línea telefónica y me gusta porque ya tú hablabas de mi trayectoria. Creo que la juventud, los nuevos talentos, la diversidad de ideas debe estar presente. Ministro, gracias por su visita. Y muchísimas gracias por su visita. Me gustaría iniciar esta conversación con un tema del cual nosotros también hemos sido parte como analistas, que es la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos a prácticamente todo el resto del mundo civilizado. En el caso de República Dominicana nos toca el arancel base de 10%, pero leyendo una nota de prensa de una participación que tuvo usted ayer en un evento, me doy cuenta que usted aclara lo siguiente, y permítanme por favor citarle. Aranceles no impactan la economía nacional, asegura el ministro de Industria y Comercio. Nos gustaría, ministro, que usted nos explicara este tema, porque lo que uno considera es que ese 10% es un arancel que pudiera tener repercusiones importantes para nuestra economía, pero usted dice que no impacta la economía nacional. ¿A qué se refiere? Yo me refiero a que es un impuesto global. O sea, ¿quién no tiene el 10%? A eso me refiero. Entonces, en igualdad de condiciones, pues hay igualdad de competencia. Exactamente. Entonces, ahora, lo interesante de esto es saber de dónde viene, qué política se trata. No es nada nuevo, porque si vemos el siglo XVIII, por ejemplo, la doctrina Monroe, habla de América primero. Y el primer gobierno de Trump también hay un planteamiento de ese tipo, que cuando comienza la política del nearshoring y de los semiconductores, por ejemplo, la cadena de valor, la cadena de suministro y luego la competencia política con otros países, que en este caso y en esta ocasión es con China. Sí. Entonces, lo otro que se da es que no hay una regla de juego establecida clara. Con quién es que se discute, cuál es la ruta a seguir, con quién se compara, qué región, con qué países, con qué volúmenes de la economía o cuáles artículos. Tú ves, por ejemplo, en México, que es el que a nosotros hoy día más nos preocupa, porque en México hay una dualidad, les respetan por un lado un acuerdo, pero entonces le ponen otros gravámenes por otro, y la información que tenemos es que todavía no terminan de revisar sus acuerdos con México. Le ponen el 27% a los vehículos porque es el principal producto que afecta a la economía americana. Pero sin embargo, para otros temas económicos, le dejan el cero de arancel, respetándole el acuerdo México, Canadá, Estados Unidos. Entonces, nosotros, como ellos nos llamaron, a través de las relaciones que tenemos con los Estados Unidos, somos uno de los principales países que ellos reciben. Hace 3 semanas, 4 semanas que nosotros fuimos allá. Sí. Costa Rica fue ayer, un mes después. Nosotros fuimos de los primeros 10. Al terminar la reunión, ¿qué nos dice el director Greer del USTR? Que es la contraparte del Ministerio de Industria y Comercio, por los tratados comerciales que se han firmado. Pero con nosotros fue y nos acompañó el canciller y el ministro de Hacienda. Fuimos a la comisión más completa y más representativa de la que han llegado. Muy bien. Al final de todo nos dice, bueno, hay que hacer una revisión, porque nosotros lo que hemos es, ante la manifestación del presidente Trump, hemos comenzado a levantar información con el informe anual que hace el USTR, que son cosas que pueden tener hasta 30 años, que no se han resuelto o que están resueltos y todavía están ahí. Como el caso del ITEVI con nosotros, que estaba resuelto y todavía está ahí. El ITEVI en los quesos y los jamones, me refiero. Entonces nos dice, cuando comiencen las discusiones, veremos a partir de ahí si es por país,
si es por grupo, si es por región, Okay. si es por producto, de qué manera. Y eso está en los periódicos. Todos los días sale una estrategia nueva de parte de ellos, y hasta ahora con los únicos que ellos se han sentado realmente, porque una cosa es lo protocolar de ir a tener una entrevista y otra cosa ya es cuando se baja a lo técnico. Sí, el trabajo técnico. Correcto, pero con lo único que ellos han avanzado algo es con China y Inglaterra. Quisiéramos nosotros estar en ese nivel, con ese mollero económico, con la importancia geopolítica o lo que sea. Bueno, pero todavía estamos esperando, mandamos una comunicación y estamos comenzando con el tema técnico a ver qué pasa. Ahora, ministro, bueno, tú ibas a preguntar sobre el mismo adelante. tema. Voy a preguntarlo, que vive al lado, el tema logístico, pero... Bueno, yo le iba a preguntar, ministro, en ese mismo tema de Ernesto, ¿cómo prepararnos, por ejemplo, frente a una política exterior del presidente Donald Trump que es muy arbitraria, que no es como que no da certidumbre, no da estabilidad? Entonces usted como ministro de Industria y Comercio y el equipo económico del gobierno, la comisión que fue a Washington, pueden definir una estrategia al mediano y largo plazo, pero esas reglas de juego cambian en 2 segundos. Es como muy imprevisible. No sé si hay todo. si se han estudiado estrategias de negociación, estrategias de políticas ahora, ¿cómo se están planificando frente a esta incertidumbre? Es así, en el mundo entero se hacen esa pregunta. ¿Cómo hacemos ante algo que nadie sabe? A un estilo. A un estilo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene República Dominicana? Veamos. Hace una semana me tocó ya dar una palabra para recibir una inversión de 950 millones de dólares con la compra de lo que era Cemex en República Dominicana, Cemento Progreso, que está en 8 países de Latinoamérica. ¿Cómo esa gente vienen, invierten $1 billón en la República Dominicana? Porque cuando va un capital a cualquier sitio, ¿en espera de qué? De reproducir ganancias. Entonces, eso quiere decir que la República Dominicana, por todos los ciudadanos, por todos los núcleos que componen los 11 millones de dominicanos, representan estabilidad social, estabilidad política, estabilidad económica y una garantía de que aquí va a haber un retorno de esa inversión. Hace 3 semanas, DP World, que tiene X número de puertos en Latinoamérica, Perú, Ecuador, anuncia una inversión de 750 millones de dólares en expansión. Y hoy por hoy, el puerto tiene un entaponamiento incluso. Necesita una ampliación urgente. Incluso también Jaina y los demás. ¿Por qué? Porque hay más almacenamiento, más exportación, más importación. O sea, en República Dominicana se está confiando. DP World pudo haber ido a invertir en otro sitio, pero escogió el desarrollo de la logística aquí, y ahí viene entonces una política de que Estados Unidos le hace frente a la inversión china que invirtió en Perú, que tiene un puerto que no usa en Cuba, y entonces los de Dubái, los árabes, que sí son socios de los americanos porque son dueños de los puertos también en los Estados Unidos, dicen, no, yo me voy a ampliar aquí y soy de confianza. Y así podemos ver también una industria de las primeras en los Estados Unidos, que es Edwards, que le vende su posición por $4 billones a otra compañía más grande, y el 80% de su producción está en República Dominicana, el 20% en Puerto Rico hoy día, más o menos. Tú te preguntas, bueno, ¿por qué invierte en República Dominicana? Implemento médico, ¿no? De medical device, de implemento médico. Entonces, hay en República Dominicana una confianza de una estabilidad, y nosotros tenemos que aprovechar eso. Ahora le voy a poner otro ejemplo que fue en esta semana que me lo anunciaron. Ya yo había visto algo con el tema de logística con Nestlé. Nestlé amplía sus almacenes en Jaina, con una inversión millonaria también en dólares. Pero en esta semana me dice, no, nosotros ahora vamos a cuadruplicar nuestra producción. En vez de hacerla en Suiza o en Europa, la vamos a hacer en República Dominicana porque tenemos menos aranceles, y de aquí vamos a exportar a los Estados Unidos. Incluso vamos a exportar un producto que en una ocasión me hizo me llamó la atención, porque es el flan de leche que se lo llevan en la maleta a los dominicanos para venderlo allá porque no lo exportan. Pero es un producto muy buscado, muy demandado. Sí. Entonces nosotros tenemos otros nichos, otras inversiones, y además tenemos una ventaja logística de cercanía
con una población que quiere integrarse a trabajar y que lo hace de buena manera. En esa línea quería preguntar primero, bueno, felicitarte porque de verdad que has hecho una gran gestión que yo pienso que el presidente ha reconocido en el hecho de que te ha ratificado como ministro de Industria y Comercio para este periodo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Porque siempre puede haber cambios. Sin embargo, yo decía cuando era ministro, bueno, llegué a 4 años en el ministerio, nada más 2 o 3 ministros lo han hecho. Creo que Luis Manuel Bonetti, no sé si hay otro caso. Pero esto ha sobrepasado todas las... creo que hiciste historia ahí, es decir, entonces un reconocimiento de la buena gestión que estás realizando. Y la semana pasada, me parece, en el ferry, pues se dio un evento donde se puso a circular, digamos, o se puso en conocimiento del país, un estudio sobre el desarrollo de los centros logísticos. Este es un tema que iniciamos en nuestra gestión con el decreto que habilitó el reglamento para la operación de los centros logísticos, pero que en esta gestión del presidente Abinader, y cuando yo fui senador me tocó estudiar el proyecto de ley, que no fue fácil porque la industria nacional, digamos, que siempre tiene sus reparos a estos esquemas de incentivo, pero ya hay una ley que regula los centros logísticos. El presidente Abinader me parece que emitió un decreto también reglamentando la ley, y digamos que este sector está en crecimiento. En Punta Cana hay un proyecto con el aeropuerto, la propia ampliación del puerto que tú acabas de mencionar tiene que ver con esto. Háblanos un poquito de a pesar de esta medida del presidente Donald Trump, cómo ha ido el desarrollo del esquema de centro logístico y si las empresas siguen interesándose en venir a la República Dominicana para desarrollar esta actividad que incluye almacenamiento, procesos mínimos, empaque, reempaque para fines de exportación y reexportación. Fíjate, lo primero es agradecerte eso que tú dices del tiempo y el trabajo que corresponde a un equipo de trabajo. Tú sabrás, el ministro uno, lo que cascadea y las responsabilidades y los resultados tiene que ser por un equipo, y quiero que quede claro que le agradezco también al equipo que me ha acompañado y a la gente que nos han asesorado, y un ministerio de puertas abiertas, y bueno, ahí hay algunos resultados. Lo otro que te voy ahora a recordar es algo que el tiempo es el que habla. Ahorita el juicio de la historia. El juicio de la historia, hay que tener paciencia. Yo insisto es lo con primero. Eso, ministro. Ustedes mencionaron cuando ahorita. baja la pasión, las aguas se calman. La Además, mentira. Ese juicio hay que verlo no de cerca, sino de lejos. Es correcto. Es así, la mentira hace mucha bulla, llama la atención, levanta el morbo, Claro. la gente se entretiene, pero se queda ahí. La verdad te acompaña y va saliendo poco a poco. Y bueno, el que se dedica a esto tiene que entender que Claro. cuáles son las reglas del juego, Claro. o las imponderantes con las que uno se encuentra. Bien. Lo de logística, efectivamente, se debe mucho a ti. Porque en una ocasión, cuando yo invité a mi amigo Sebastián Piñera, que murió, Claro, estuvimos juntos. cuando se desarrolló el puerto, yo era legislador. Y en una estrategia conjunta, llevamos a los empresarios que desarrollaron el puerto, que si no se hubiera desarrollado ese puerto, imagínense, si hoy hay un tapón, imagínense sin las instalaciones o la competencia, lo que fuera la República Dominicana, para recibir y despachar. Y entonces llevamos al presidente Sebastián Piñera con Samuel Conde y Ike Tavares, donde el presidente Danilo Medina. Yo fui con ellos, yo fui que hice la cita, y el presidente Danilo Medina te llamó a ti y te dijo, ¿qué es lo que pasa con el decreto? Que no sale. Una pugna entre el sector privado, nada que ver el gobierno. Y entonces ahí tú le explicaste, había la misma pugna entre los actores del sector público, y se dio ahora con de la ahí ley. salió. La ley no tocó a nosotros entonces presentarla, pero duramos 2 años consensuándola en el sector privado, no en el público, 2 años con los actores privados. Por intereses naturales, eso quizás la gente no lo observa, porque son más reservados, está más lejos de la pantalla, pero existen también sus diferencias de competencias. Pero es la primera ley que se da de consenso y sale la ley. Entonces hoy día en el mundo completo, Yo era vicepresidente de la Comisión de la Industria. correctamente, hombre.
Entonces, para que tú veas la cara, primero gobierno, después legislador. Bueno, un intercambio. Y ahora hablando aquí. Sí, y ahora hablando. Esa es la vida. Entonces, luego se presenta lo que es la logística en el mundo entero, no es en República Dominicana. ¿Cuál es la logística? Bueno, la logística es que cuando se ve la eficiencia, el ahorro de tiempo, eso va entonces en más dinero. Y le voy a poner un ejemplo. Comienza Punta Cana y entonces se le dice, pero ven acá, ¿cuántos aviones ustedes reciben? ¿Y a dónde van esos aviones? ¿Y cómo se va la barriga de los aviones? Vacía. Bueno, pero desarrollo logístico aquí. ¿Y pasa qué? Bueno, los espárragos que se producen en Perú iban a Miami. Y de Miami entonces se desanudanizaban y se comenzaban a repartir. Vía terrestre y vía aérea también. Pero el puerto de Miami está colapsado de carga. ¿A dónde van los espárragos de Perú? Los espárragos de Perú van a Punta Cana y de ahí se van directamente a las ciudades donde van a ser consumidos. Y se ahorran 2 o 3 días de vida. Y se ahorran muchísimo tiempo en logística, en cadena de frío y en dinero. Pero eso mismo pasa con las flores de Colombia y las flores de Ecuador. Ustedes saben lo que es una rosa con un tallo como de 2 metros. Bellísima. Que duren 3 días más. Entonces, esa es la logística que se está dando en la República Dominicana. Lo mismo que se está dando en el puerto de Jaina, que usted va y entra y todos los almacenes que están en los alrededores son almacenes de logística, que guardan, empacan, reciben, preparan, desarman, redistribuyen a otros países. Por ejemplo, la carga que llegan a los puertos es por decir algo ahora, o el número que tengo fresco es el del DP World, que es el 60% es consumo local y el 40% es reexportación. Pero alguna reexportación que viene, por ejemplo, IKEA, desmonta la gran carga, la prepara, la separa y la manda cada una para las islas o para los países de Centroamérica. Ministro, eso es logística. Hay gente que duda que eso tenga un impacto en la República Dominicana. Incluso gran parte de la discusión es que eso no genera valor, ¿cuál es el impacto que tiene eso? Y que parte de las cosas que se ofrecieron en este estudio para la República Dominicana. ¿Por qué debemos incentivar el sector logístico y no concentrarnos quizás en una política de apoyo al sector industrial, que es, digamos, lo que reclama, o podemos convivir con una combinación de todo? Es que no compite una cosa con la otra. Sí. Por ejemplo, a mí me visitó la semana pasada un agente, que lo hay para todo tipo de cosas. Aquí hay un agente que busca implementar la logística y los desarrollos de logística. PriceSmart Internacional acaba de comprar un terreno, la autopista Duarte, X número de metros, no para la República Dominicana, sino para traer sus productos, ahí empacarlo y despacharlo a otro PriceSmart de la región, incluyendo República Dominicana. Entonces, ese señor me dice, mira, hay una farmacéutica que quiere tener un asiento en República Dominicana para hacer la logística y exportación. O sea, no para la distribución en República Dominicana. Entonces, cuando tú vienes con las masas grandes, la prepara, la empaca, la divide y la distribuye, eso le da trabajo a los dominicanos. Claro. Pero no el dominicano que va a trabajar en ese empaque. Al que hace la nave industrial, al que es dueño del terreno, al que alquila el terreno, al camionero que lo saca del puerto con su ayudante y lo lleva al almacén y vuelve y lo saca al almacén, a la mujer que le hace la comida, a esa gente que trabaja. Es una cadena de cosas. Porque tú mencionaste, por ejemplo, la industria nacional. Para nosotros es prioritaria la política de la industrialización nacional. Tanto así que el presidente emite un decreto 588-20 en el año 20. Inmediatamente llegamos con un plan de crear a la República Dominicana un solo músculo industrial. Y hay una mesa de industrialización. Eso lleva a que se emitieran otros decretos que inducen a que la industria nacional pueda vender más, por ejemplo, a la zona franca. Cuando nosotros llegamos, la zona franca compraban 80,000 millones de pesos. Hoy día compran 150,000 millones de pesos a la industria nacional. Le pongo un ejemplo. Timberland se iba del país y se fue la administración de Timberland, pero nosotros le dijimos, usted tiene 30 y pico de años aquí, ¿usted cómo es eso? Bueno, nosotros estamos tercerizando nuestra operación. No es que esta es la única operación nuestra que tenemos y la queremos tercerizar. Pues véndasela a los que operan aquí. Y ellos abrieron un espacio de venta. Bien. Se quedó la operación, se ha ampliado 3 veces, pero ¿qué sucedió?
a que la caja la traían de China y ahora se la compran a Cartones de Caribe. Que el cemento para pegar la suela lo traían lo importaban y hoy se lo compran a Cano Industrial. Que el entrepiso de las botas se lo compraban a otra gente y se lo compran a De Clase. Un encadenamiento. Entonces, un encadenamiento de la industria nacional. De eso yo quiero preguntarle. Estamos conversando con el ministro de Industria y Comercio, el señor Ito Bisonó, y precisamente yo quisiera, señor ministro, que hablemos un poco más de industrialización. El modelo económico que han promovido los gobiernos dominicanos ha priorizado mucho el turismo y la zona franca, que son pilares de la economía y tienen un rol importante que jugar. Pero tanto el turismo como zona franca son modelos que generan empleos de bajos salarios y que tienen poco encadenamiento. En la mayoría se suplen de cosas que importan y luego exportan y no se conectan con la economía dominicana. Qué bueno que se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Pero la industria nacional es el sector que paga mejores salarios, que tiene más conexión con el resto de la economía y es el sector que garantiza, no hay un país que se haya desarrollado sin industrialización. Y en República Dominicana hay todavía grandes retos para ese sector. Uno de ellos es precisamente la falta de un plan claro a mediano y largo plazo. Entonces me gustaría tener su visión en ese sentido, ya mencionó algunos de los esfuerzos que han hecho, pero ¿cómo vamos en República Dominicana a promover un sector industrial competitivo, fuerte, que crezca de cara al futuro? Bueno, fíjate, quizás por alguna razón el sector industrial es más conservador. Quizás para tener menos exposición o para que le cobren menos impuestos si dicen que están ganando mucho o para que le pidan menos, los políticos son los primeros, nosotros le tocamos menos la puerta o para cualquier cosa. Pero no va mal. Que ese otro me faltó mencionar, que la zona franca y turismo tienen exenciones, mientras que el sector industrial también paga lo mucho tienen más. las exenciones, también la Pero tienen, menos. de Proindustria, por ejemplo, que tutelamos nosotros. Se le cobra la mitad del ITEVI, se le da una exención para la reinversión, un sinnúmero de cosas. Y muchas otras tienen otras exenciones, porque ahí podemos ver la original 2801, que hoy tiene otro número, que es el desarrollo de la frontera, que es todo exento, y hay muchas industrias ahí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Que es un sector, vuelvo y digo, que tiene menos... ¿Cuántos parques de zona franca nosotros tenemos? 92. Entonces, en cada provincia hay tumulto de gente que va y se presenta. Cuando tú vas, por ejemplo, si vas para Jarabacoa, te tiene que topar con la puerta de la zona franca. Si sales de San Pedro de Macorís, te tiene que topar con la puerta de zona franca. Si vas a Santiago, en cada esquina hay una zona franca y un tumulto de gente. Entonces, quizás suena más, y como tú muy bien dices, es un empleo donde tiene menos requisitos. Y entonces hay una masa mayor. Nosotros hace 4 años habían 132,000 empleos, hoy hay 200,000 empleos y son empleos que se han ido capacitando más, que pagan mejor, que se le ha elevado el sueldo 3 veces en 5 años, pero tiene más exposición que la industria. Ahora vamos a ver dónde vamos a la industria. Voy a poner un ejemplo. En estos últimos 6 años, la industria del cemento, que son 6 molinos que hay en República Dominicana, se han expandido los 6 molinos. Los 6 se han expandido. La industria de la transformación del acero, hablo de la varilla, se ha consolidado en República Dominicana de una manera tal que se está haciendo otra fábrica en el este, que esa va a tener un complemento porque va a aprovechar la fundición del hierro. En vez de exportárselo a China, lo vamos a aprovechar nosotros aquí y se va a producir aquí. O sea, van a haber 2 fábricas. Esto te lo digo porque es la base de más uso para la construcción, que cascadea a su vez en toda la economía. Yo voy ahora el 3 de junio a San Pedro de Macorís, a César Iglesias, que está en plena expansión. Van a poner un molino de $30 millones que ya compraron para hacer papel higiénico, porque no hay en República Dominicana. Y están expandiendo su destilería de procesamiento de aceite, pero ya lo hizo en Santiago, la inauguramos hace algunos 6 o 7 meses, la de Felito García, la Fabril. Y cada una de nuestras industrias están en plena expansión, en el tope de venta. Eso lo registran, son números, muchos de ellos públicos, si lo quieren buscar, pero en su pago de impuestos y en su crecimiento. Entonces, la República Dominicana tiene números
que van muy bien, parejos. Pudiéramos siempre estar mejor o peor, dependiendo con quién uno o cuándo uno se compara. Qué privilegio tenemos nosotros de tener un ex ministro de Industria y Comercio y el que Quedó en familia la cosa. que tuvo sí, quedó en familia de apellidos diferentes, que tuvo una gestión muy buena, que de hecho fui parte de ella, de la de José del Castillo. Ministro, esta pregunta que yo le voy a hacer, yo le digo las 4F de las mujeres, porque a mí me gustaría saber cuáles medidas está impulsando el Ministerio de Industria y Comercio para fortalecer, es la primera F, el acceso a financiamiento, formalización y formación de las pymes lideradas por mujeres en la República Dominicana. Yo le digo las 4F por eso. Muy bien. Que las 4F. ¿Cuáles esfuerzos están haciendo ustedes y cómo han avanzado en ese sentido? Para nosotros es prioritario el tema de las pymes y el tema además de las mujeres. Casualmente en los periódicos de hoy ustedes podrán ver alguna noticia de Promipyme que tutela el Ministerio de Industria y Comercio, donde se señala que hemos aumentado el capital, pero también hemos, y se ha eso llevado a más de un 60% a las mujeres. Que en toda sociedad, no solamente aquí, tienen más compromisos, son más organizadas, tienen mejores resultados. El Papa hasta lo tienen, dijo, el Papa que sí, falleció. lamentablemente en el mundo, en América Latina, tienen un rol mucho más pesado porque a veces son madres responsables del hogar, en todo el sentido de la palabra. Y eso nosotros lo tenemos claro. Ahora, ¿qué nosotros hicimos? Por ejemplo, parte de lo que se decretó también para impulsar la MIPYME, que en cualquier sociedad es el tejido más amplio de la economía y donde están los emprendedores que comienzan, yo digo, y algo que oí con un amigo en España que hizo aquí una fábrica en plena pandemia y ya es una fábrica grandísima del Tetra Pak de agua. No sé si ustedes han visto, todas las compañías de agua, su marca se la hace una sola compañía de Tetra Pak. Y es algo que comenzó hace 3 años y ya exporta incluso para los Estados Unidos, para Puerto Rico, para las escuelas, el agua embotellada de República Dominicana en Tetra Pak. Entonces él dice, no es emprendimiento, es aprendimiento. Claro. Tú debes aprender a fracasar, aprender a volver, aprender a hacer, y eso es el emprendimiento. Claro. Entonces eso pasa con las pymes. Las pymes hay que acompañarlas a formalizarse, al proceso de gestión para que sepan cuál es el dinero de ellos y cuál es el dinero del negocio, o qué tú tienes en compra, porque es lo que más sale o lo que menos sale, para que tu negocio sea más efectivo. Y entonces nosotros creamos la pyme mujer, que no existía. En la ley de compra y contratación hay un 20% para la MIPYME. Y de ese 20, un 5% es para mujeres, sí o sí. Si tú participas en un proceso de compra y tú eres la única mujer, tú tienes un 5 seguro. Así es que dice la ley. Entonces nosotros hicimos esa certificación y la certificación de MIPYME. ¿Qué logramos? Y el presidente promulgó en un decreto que fue un debate constitucional incluso, porque el decreto dice de manera obligatoria la primera requisición de compra es a MIPYME. No, eso no es... no hay competencia. Bueno, pero no la viola. No la viola. Se determinó que no la viola. Entonces, el primer paso es a la MIPYME. Si la MIPYME no hacen la oferta, se abre a las industrias más grandes. Entonces, dentro de ese espacio, también están las mujeres, pero está también la MIPYME. Cuando llegamos hace 4 años, ¿cómo avanzamos rápido en esto? Bueno, hicimos una estrategia con las plataformas existentes que sí se demuestran que han tenido resultados. ¿Cuáles son? Y aquí mencionaré algo, ojalá después le den algún tipo de respaldo, si no lo tienen, comercial. Pero cervecería tiene 60,000 puntos de negocio. Coca-Cola tiene 30,000 puntos de negocio. Nestlé tiene muchísimo negocio. Vamos a mandar el corte. Para mandarle el mismo. Miren, fue el ministro que lo dijo, mírenlo ahí. Sí, correcto. Además, hemos tenido una buena experiencia para llegar más rápido a la MIPYME y MIPYME mujer. Con Nestlé, ¿qué hicimos? 3,000 mujeres. Miren, ustedes son vendedoras, entonces nosotros le dimos el acompañamiento de formalización, de gestión, de proceso, de digitalización,
Porque hay mucha gente que no sabe que ya no tiene que ir a un sitio, coger un carro público, una guaguita, alquilar un Uber. No, con un app tú haces tu compra y te lo traen a ti. Ya tú no tienes que ir allá. Claro, Entonces, la digitalización. se le enseña todo ese proceso. Eso dio como resultado que la mayoría de esos negocios crecieron en un 10 y un 20%. Y tú dirás, bueno, ¿beneficio para quién? Para la organización del dueño de negocio, pero también para las empresas, porque tiene un capital mayor disponible para comprarle a ellos mismos y para venderle a ellos mismos. Entonces, esa es la visión de formalización, de acompañamiento, de gestión. Y lo otro es que desde el gobierno se ha logrado conversar con el Banco Central. El Banco Central, cuando ha liberalizado capitales, lo liberaliza a los bancos privados para que hayan capitales a una tasa especial que vayan dirigidos a las MIPYMES, y eso ustedes lo ven también en los medios. Y nosotros también empujamos en la medida que podemos a través de ProMIPYME, que hace una excelente labor, Claro, colocando sí, ya de Fabricio. una manera más flexible. Ministro, Gracias. este elenco que le acompaña el día de hoy, Julio Alberto Martínez, José del Castillo, Jusanz, Virginia Antares y este servidor Ernesto Jiménez, no somos el elenco completo. También Rafael Paz, A mi amigo. de parte, un abrazo a él, no podrá estar con nosotros hoy, pero también Aníbal Herrera. Aníbal Herrera, que está en la ciudad de Nueva York, y en vez de estar desayunando en la Quinta Avenida, o un cafecito en la Avenida de las Américas, O o en durmiendo, Times Square, hermano, porque- o durmiendo, O durmiendo. el hombre está aquí. Aprovecha el tiempo. Sí, no, está en vivo, aquí en el Rumbo de la Mañana, y vamos a darle la oportunidad de que Aníbal le haga una pregunta al ministro Ito Bisonó. Adelante, hermano. Gracias, hermano, trabajando como hay que hacer, ¿no? Ministro Ito Bisonó, muchas gracias por su presencia, por estar en este Rumbo de la Mañana. Ministro, quisiéramos conocer su opinión sobre la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que dio a conocer el Banco Central, donde da cuenta de que en el primer trimestre de este año 2025 se adicionaron unos 176.581 nuevos puestos de trabajo, y su impacto en la formalidad y sobre todo en la informalidad. Y quisiéramos conocer su opinión respecto de este más reciente informe del Banco Central. No, muchísimas gracias, Aníbal. Te deseo primero que tenga una buena estadía. Y luego esas son buenas noticias porque hay que ver de dónde venimos. O sea, por primera vez se llega a 5.117.500 empleos. En el primer trimestre del año creció 60.000 empleos. Y se va avanzando. En momentos como lo que estamos viviendo en el mundo y como lo que se está viviendo en República Dominicana, yo creo que es doble buena noticia. Por la informalidad. Y se reduce la informalidad, que es hacia donde nosotros tenemos que avanzar. Volvemos a lo mismo. En todos los países, lo primero es comparado con qué. En todos los países, las MIPYMES, principal tejido. Pero eso conlleva también una informalidad. Nosotros habíamos estado en 56% casi. Bajar al 51%, yo creo que es un gran avance. Ministro, el economista Andy Dauager escribió un artículo que se titula "Si sube subsidia, si baja baja". Y él concluye diciendo lo siguiente, 2 puntos breves. Dice: lo peor que podría hacer la administración del presidente Abinader es ceder ante las presiones desestabilizadoras que demandan una rebaja en los precios de los combustibles, ante la reducción que se ha producido en las últimas semanas de los precios del petróleo. Y luego dice lo siguiente, que el gobierno debería explicar lo que significa si sube subsidia, si baja recupera. Entonces, quisiéramos que usted nos explique qué significa esto que pregunta el economista Andy Dauager. Es un tema bien complejo. Dígamelo a mí, que desde que comencé no tuve tregua con aquello de la fórmula y que la gente... Y nosotros no le mencionamos eso, por respeto. No, pero... No, eso... No, porque ya lo ha aclarado en todas Sí, las... hay- Usted lo ha aclarado en todas las Pero hay que entrevistas. tocarlo eso. porque es un tema que le afecta a los bolsillos de la gente y que mucha gente Claro. lo Y eso exige. no es Y nada. espera que Si baje se- el dólar, si, baje. digo, y eso no es nada si la conversación es una conversación que no sea De populista, Claro, que claro. sea de fundamento y que lo Que quieran edifique, entender. Claro. que Porque edifique. en esto, por ejemplo, yo llegué ignorando, yo no conocía nada. A mí me tocó un año comenzar a aprender para luego someter en el Congreso una modificación de ley que ha quedado allá. Que, por ejemplo, yo me pregunto por qué los sectores, tanto que participan como los que critican, como los que actúan, y los políticos no tocaron la ley. ¿Y qué plantea esa propuesta de ley? Una modificación total de todo, comenzando, por ejemplo, por la distancia. Que aquí las distancias son de 1 kilómetro y tanto, y en los Estados Unidos tú la ves en 4 esquinas, porque respondía quizá a otros momentos,
o a otras posibilidades de seguridad que hoy existen con mayores rigurosidad o lo que sea. Pero yo que pasé 18 años en el Congreso y que aquí tenemos también el legislador, sabemos que las leyes no son estáticas, que las leyes se pueden mejorar, que las leyes pueden cambiar, que las leyes se pueden amplificar. Y nosotros depositamos nuestra propuesta. Y yo, que duré 18 años en el Congreso, en minoría siempre y en oposición siempre, y tengo la ley de presupuesto participativo, la ley de sociedades comerciales, la ley de quiebra, la ley de armas, la ley de APP, de mi autoría, que la saqué, me pregunto cómo es que nadie se interesó ni siquiera en llevar a la comisión. Entonces yo no tengo temor en conversar con gente como ustedes, un planteamiento que ha quedado registrado en la historia, lo que yo dije y lo que he hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que por una política de Estado que ha dado resultados y que no necesariamente estamos nosotros de acuerdo de subsidio permanente, porque yo no simpatizo con un subsidio permanente, yo simpatizo con darle un subsidio a una gente para sacarlo del problema que tiene y luego volver a la normalidad. Ahora, ni un subsidio generalizado. Ni un subsidio generalizado. A los ricos, a los pobres, a las clases medias. Ahora, de lo que uno quisiera a lo que uno pudiera, claro. y ojalá le toque a ustedes también estar en un momento de toma de decisiones, se verá que en este caso a nosotros, al país, le ha dado resultado una política de Estado de subsidio. Le voy a poner un ejemplo. Comienza hace 4 años el proceso de pandemia. Aquí se desarrolla un evento en Puerto Plata con la Alianza de Desarrollo de la Democracia, donde viene el presidente de Ecuador y viene el presidente de Panamá. Y entonces el presidente Luis Abinader le pregunta al presidente Lazo, ¿ustedes producen petróleo? Un poco. ¿Qué van a hacer ustedes con estos aumentos y estas variaciones que no es como antes? Antes el precio, y aquí está José del Castillo, caminaba paralelo el WTI con lo destilado. Después de más de 40, 50 años eso cambió. Derivado. Ahora el precio del WTI es muy diferente a lo que pueden ser los destilados. El destilado varía por muchísimas razones. Entonces le dice el presidente Lazo, no, nosotros lo vamos a transferir. Yo soy banquero, yo creo en la libre economía. Yo, lo que sea. Y lo mismo le dice el presidente de Panamá. ¿A dónde llevó eso? A levantamientos sociales. Claro. A crisis. En República Dominicana se han invertido 1.500 millones de dólares, hablando en números redondos, y nosotros no hemos tenido levantamiento, nosotros no hemos tenido mayores problemas, pero además en algo que José señalaba, de que por qué no se focaliza de una manera amplia, teniendo algún impacto en personas incluso que no la necesitan y tampoco la han pedido. El IPC, el índice del precio al consumidor, y la inflación de manera generalizada ha estado dentro de los parámetros, vamos a decir, aceptables. Porque una inflación de 3.3 que tuvimos el año pasado es una inflación muy controlada y muy aceptable en comparación a otros años, a otros países con lo que nosotros competimos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos de manera general. Lo de baja y sube es que hay en la ley un fondo que nosotros incluso lo estructuramos, porque es un fondo que se hace con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Hacienda, y que administra el Ministerio de Industria y Comercio, que cuando baja se alimenta el fondo para que cuando vengan momentos malos, en vez de ponerlo en el presupuesto general de la nación, que este año fueron 10,000 millones de pesos, que pudieran estar dedicados a hacer carreteras, hospitales o mejora de infraestructura, cogerlo del fondo, porque eso va a ser así siempre, hoy, ayer y en el futuro. Pero a nosotros no nos ha dado todavía la oportunidad el mercado de alimentar ese fondo, de recuperar los 1.500 millones de dólares. Lo que ha pasado hasta ahora, que la gente dice, baja el WTI y no bajan los combustibles. Primero no bajan igual y después el subsidio que nosotros damos está aquí arriba y si baja, no llega al precio que nosotros tenemos. O sea, todavía no baja para recuperar el fondo o para bajar el. Por ejemplo, en mis datos, José sabe porque le pasó lo mismo, que nos lo mandan diario. Hoy nosotros estamos subsidiando el galón del gas en 11 pesos. Y lo otro es que cuando nosotros publicamos todos los viernes, hay un subsidio de 1.500 que llegó a suceder, de 500 o de 80 como la semana pasada,
son números del presupuesto. Eso es semanal. Y de semanal, correcto. O sea, no son números que dice el ministro y lo puede maquillar. No, eso está en el presupuesto. Y hay que hacer un oficio, un libramiento para pagarlo. O sea, por eso yo le digo, no hay miedo, no hay temor en conversar esto. Siempre y cuando con el que uno converse no sea con una estrategia de no entender, sino de atacar o de... Sí. Ministro, cambiando de tema y volviendo a las políticas de desarrollo de la industrialización y de atracción de inversión extranjera, el gobierno ha hecho un esfuerzo que incluso partió de un decreto, es decir, se formalizó este esfuerzo con un decreto del Poder Ejecutivo para incentivar la atracción de inversión extranjera al sector de tecnología. Básicamente, tratar de incorporar a la República Dominicana en la cadena de suministro de la industria de los semiconductores, o para que la gente de los chips, que es una industria evidentemente fundamental por el desarrollo tecnológico que ha tenido el mundo. ¿Cómo va ese proceso y cómo se ha afectado este proceso a partir de la política comercial que está implementando Donald Trump, que uno de los objetivos es traer esas empresas a Estados Unidos y sacarlas, no necesariamente cerca de Estados Unidos, lo que se llama el nearshoring, sino onshoring, es decir, a los Estados Unidos. ¿Cómo va ese proceso y cómo nosotros podemos, de todas maneras, pues quizás beneficiarnos en el futuro de esto? Fíjate, eso primero es una política de Estado. ¿Por qué una política de Estado? Porque eso no es para mañana, es a mediano y largo plazo. ¿Por qué es a mediano y largo plazo? Porque primero lo tienen que producir los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos se descuidó en una estrategia de buscar aliados, de abaratar precios, de ser... bueno, entonces, ¿dónde hacen los iPhones? ¿En China o en la India? Entonces, vino la pandemia, y los chips no están en China y en la India. ¿Y cómo lo traemos? Bueno, el transporte es 5 veces mayor, lo puso más caro, y además eso está lejísimo. Entonces tenemos que traerlo para acá, porque además nosotros somos los que lo consumimos. Y en muchas de esas empresas es de capital también americano. Entonces ahí comienza el de América Primero, que viene de viejo, pero ahí lo aceleran, porque además son productos estratégicos, son productos de inteligencia, son productos de salud. Yo no sé si ustedes vieron estos días, uno se pone a curiosear en el Instagram y veo que hay un chip más chiquito que un granito de arroz, que ahora va a ser para el corazón, marcapasos, sí, correcto. Más chiquito que un granito de arroz. Sí. Entonces, todo eso, el gran consumidor son los Estados Unidos. Y en patente y en creatividad. En eso los Estados Unidos no le gana a nadie, por eso se quedan con todos los talentos, no importa de qué país sean. El consumo tampoco le gana a nadie. Y de consumo, el Estados Unidos, el americano no ahorra, gasta. Sí. Es así. Entonces, van a llevar la fábrica de chip para los Estados Unidos. Ahora, ellos tienen la gente para hacer todo el proceso. No la tienen. Entonces, el corte, la prueba y el empaque, que se llama ATP, lo tienen que tercerizar. Y no lo van a traer a Estados Unidos para mandarlo otra vez a Taiwán, que es un país amigo de ellos, a Filipinas, a otros países asiáticos. No, lo van a llevar a países cerca. Y por eso ahorita le mencioné la ADD, Alianza de Desarrollo de la Democracia, que son países con valores, principios y estabilidad y amigos de los Estados Unidos. Entonces ahí entramos en juego nosotros, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico, para terminar el proceso, que es un proceso, como tú muy bien decías, con una demanda de un capital humano mejor entrenado, mejor preparado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Con el Departamento de Estado le preguntamos, que el proceso lo lleva el Departamento de Estado, ¿quiénes son los asesores? ¿Dónde están las universidades? No, los asesores de nosotros es fulano. Nosotros lo contratamos con dinero propio. Hicieron el informe. Después entonces contratamos a la universidad que ellos nos recomendaron, que es una universidad pública,
la número 1 de los Estados Unidos del mundo en temas de semiconductores, que es Purdue, en Indiana. Nos hicieron nuestro informe. ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia dónde tienen que prepararse? Reunimos a todas las universidades y todos los institutos de República Dominicana y le presentamos el proyecto para que ellos comiencen a preparar sus programas de educación para la educación STEM en los dominicanos y las dominicanas, para prepararse para un futuro que viene sí o sí, que ya no es textil. Cuando se creó la ley de zona franca, hace 50 años, era textil 100%. Hoy el textil de nosotros es 10%. Y después de la electrónica, que la tenemos, y de los dispositivos médicos, entonces viene los semiconductores. Entonces nos estamos preparando con la Universidad de Purdue, con la Universidad de MIT y con la Universidad de la EOI española, que actualmente tenemos 5.000 becas de inducción a los semiconductores. Como también tenemos unos concursos y unos procesos de inducción que vamos a los liceos a explicarle a los estudiantes lo que es una nueva formación en logística, para que conozcan la formación en logística, se interesen en logística y se preparen en logística. Porque antes la logística te la hacía un buen bibliotecario o una gente bien organizada. Después un ingeniero, después un ingeniero industrial y ahora un especialista en logística. Claro. Entonces eso mismo pasa con una visión de Estado que sabemos que es a mediano y largo plazo para el tema de los semiconductores. Ministro, muchísimas gracias. No queremos abusar de su tiempo. Realmente ha sido una conversación aleccionadora. Hemos aprendido bastante con el ministro Ito Bisonó, pero finalmente hay un par de temitas, ministro, breves, que no se nos pueden quedar. Está por este lado el tema haitiano, ministro. Inclusive estuvimos viendo en el día de ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, haciéndole una crítica a la Organización de Estados Americanos. Llegó a decir inclusive Marco Rubio de que si la OEA no puede asumir un tipo de liderazgo en Haití, entonces ¿para qué sirve la OEA? Hasta ese punto llegó el cuestionamiento del secretario de Estado. Y en lo concerniente a la República Dominicana y a la industria dominicana, vamos a conectar, ¿verdad?, estas declaraciones de Marco Rubio con la realidad dominicana y el impacto que está teniendo la migración masiva haitiana luego de la crisis que vive Haití. Aquí se está hablando de cómo dominicanizar la industria nacional, a los trabajadores en la industria nacional, cómo mecanizar la industria nacional. Es una discusión inclusive que hemos tenido en este mismo panel y nos gustaría en este sentido su apreciación, ministro. Luego también de las 15 medidas que ha tomado el presidente Abinader, que van en la tendencia de deportar a los migrantes irregulares y de alguna forma buscar las vías a que la industria nacional sea dominicanizada en todo el contexto de la palabra. ¿Cuál es su parecer? Es un tema muy complejo, muchas aristas, pero nos gustaría que arrojara luz en el Tomando en cuenta que es un liberal que tú lo estás preguntando. ¿no? Y muy a conciencia, de con quién estamos hablando. José, no condiciones al ministro. No condiciones al ministro, claro. Pero es que él es liberal. Adelante, ministro. Él es parte de la red. No se deje condicionar. De la real, ¿verdad? Cuidado si tú quieres que él opine como tú. Claro. No, fíjate. Yo soy un poquito más progresista. Yo tengo 5 libros. El primer libro mío fue incluso un trabajo para entrar a ser miembro de número del Instituto Haitiano. Y lo presentó y me ayudó a presentarlo el licenciado José del Castillo y Pichardo. En el Parque Independencia. Ese es bueno. Se llama Las Bases de la Nación, Fuente de Virtudes Ciudadanas, donde está el ideal de Juan Pablo Duarte, de Ulises Espaillá, María Trinidad Sánchez, de donde se desglosa y por qué nuestra bandera, nuestro himno, las modificaciones que ha tenido el escudo. Bueno, ahí está. Fue mi primer libro de 5. O sea que mi posición sobre el tema está en mis artículos y en mi libro. Ahora, eso hay que llevarlo a la realidad mundial, global y a las necesidades de un país. Lo primero es el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes, el respeto a nuestra costumbre, a nuestros principios y a la prioridad que tiene que tener cualquier dominicano dentro de las demandas de servicio de las políticas públicas de un país. Como hoy día la tienen los americanos con los extranjeros que viven allá, como la tienen los chilenos con los peruanos o como la tiene Panamá con los nicaragüenses o los guatemaltecos que cruzan por allá, o como la tiene España
con Marruecos, que es una frontera marítima. O sea, no es un tema, nosotros no podemos creernos que por una diferencia fronteriza natural de una isla que comparte dos países, el problema migratorio es único de República Dominicana. No, son cosas que tenemos que abordarlas desde el problema que tiene todo país fronterizo o toda movilidad humana. Y eso hay que respetarlo y tratarlo con el derecho y el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Ahora, lo otro es, Haití es nuestro segundo socio comercial. Casualmente hoy día, por alguna razón, no hay gobierno allá. El gobierno de aquí es con quien se comunica. Bueno, a veces no hay con quién comunicarse. Bueno, no hay autoridades militares para reforzar allá. ¿Con quién se comunica? Con nadie. Con lo único que nosotros hemos podido entendernos un poquito, y eso fluye, a veces cierran la puerta por una razón u otra, es el comercio. Porque ahí hay gente que tienen 50 años fiándose, vendiéndose un producto, una línea de productos, y entonces eso se ha manejado con alguna fluidez normal. Han bajado el comercio de 1.400 millones a menos de 1.000 el año pasado, pero no por culpa de que nuestra industria no ha podido suplirle, sino porque allá no hay cómo repartirlo, porque las bandas trancan la calle, trancan la carretera, e impiden que los puertos desembarquen, que lo almacenen, que lo repartan. Bueno, un lío tienen allá. Entonces, esa realidad nosotros tenemos que abordarla con firmeza, no con populismo. Lo que ha hecho el presidente hace rato que lo teníamos que hacer, poner las reglas claras. Usted va a un hospital, bueno, pues muy bien recibido, venga, ¿dónde está su seguro? Porque nosotros no podemos, un país pobre con necesidades de asistencia. Bueno, ahora... $100 pagan en Haití para una mujer dar a luz. Oye. Bueno, entonces el 30% del presupuesto dominicano que le hace falta a los dominicanos no puede estar dedicado a otro extranjero. Claro. Porque nosotros también, otra cosa, nos enfocamos en los haitianos. Pero aquí hay venezolanos, aquí han venido japoneses, han venido chinos, en otra época fueron los españoles. Entonces son procesos, por eso les digo que hay que tener las reglas claras, los procedimientos claros y hacerlos adecuadamente. Ahora viene otro proceso que quiero también abordarlo, que ayer lo dije en una entrevista de unos periodistas, en un evento. Nosotros también tenemos que saber qué nos hace falta. Bueno, si viene un técnico de McKinsey, sí, mira aquí, ven, y te pagamos, y ese paga el 27%, le cobran cuando vienen a asesorar a la zona franca o a la industria, y no hay problema, porque es más 15. O no, pero ven acá, también una empresa puede necesitar agrícola o de construcción, claro, un empleado. ¿Cómo lo formalizamos? ¿Cómo ese empleado paga sus prestaciones y sus impuestos? ¿Cómo esa compañía paga ese seguro de salud? Eso hay que especificarlo también. ¿Y hasta cuándo usted puede estar aquí? ¿Y dónde usted está? Y entonces tenemos que comenzar también a ver cómo esos procesos se formalizan de una manera adecuada, porque ¿qué vamos a hacer? El guineo, el aguacate, el café, la construcción que mueve tanto, la caña de azúcar es cada vez menos, pero todavía es una realidad. El 80%. Entonces, son procesos que tenemos que decir, ¿cómo lo vamos a hacer para que no afecte nuestra identidad, para que no se queden aquí, para que paguen sus impuestos, para que tengan y respeten nuestra costumbre, para que estén en lugares donde hayan servicios básicos y no sea un desorden? Esas son preguntas y desafíos que nosotros tenemos por delante. Ministro, y que le toca al gobierno. Brevemente. Principalmente. Es dual, porque le toca al gobierno, sí, pero le toca también al sector privado hacer lo correcto y cumplir con esos compromisos. Ministro, brevemente, que ya sé que ya tenemos que terminar. Yo he recogido durante la entrevista algunos aspectos sobre su trayectoria. Te habla 18 años en el Congreso, ha escrito 5 libros, una trayectoria política en la cual usted siempre ha fijado posiciones sobre los temas nacionales. Y yo, hurgando en las redes, vi una foto suya comiéndose un sancocho por ahí con unos dirigentes del PRM. Entonces, cuando uno ve a un político comiendo sancocho, con la camisa remangada y chicharrones, entonces está haciendo su trabajo. Uno dice, bueno, y usted es un cardenal, porque usted es miembro de los cardenales del PRM, porque está en la máxima jerarquía. Recientemente la vicepresidenta dijo que sueña con ser presidenta de la República. ¿Usted con qué sueña, ministro?
Fíjate, lo del sancocho, y ahí está lo bueno también de lo que hoy es la memoria digital. No es un asunto de campaña ni de política. Yo disfruto la comida criolla, yo disfruto los momentos, bueno, en familia. Ahora mi principal activo es el nieto o los nietos, Claro. porque ya la hembrita viene reclamando su espacio, ya tiene un Claro, año y medio. claro. Ustedes verán, bueno, ustedes tienen hijos, después del año que comienzan a darse cuenta quién es uno. Antes no. Entonces, yo creo que uno debe de disfrutar cada etapa y de disfrutar lo que a uno le gusta, no por una coyuntura, porque además la gente se da cuenta cuando es posado. Cuando es genuino. Cuando Exactamente. Así que yo aprovecho para hacerle un llamado a la gente, disfruten, Sea usted. sea genuino, déjelo saber, eso no importa, no es que usted meta la cámara al closet de su casa, ¿verdad? Pero bueno. Y lo otro es, en todos los procesos, y nosotros los políticos, tenemos aspiraciones permanentes. Y ustedes también, los comunicadores, ustedes siempre tienen un proyecto, tienen algo que hacer, quisieran tener ustedes más espacio, o ser dueño de la emisora. Eso es, y el que no tiene aspiraciones, no le es difícil levantarse en el día. Por algo usted se levanta, si no se queda acostado. Entonces, claro que yo quisiera construir y seguir dando pasos, pero para eso el que sabe a dónde quiere ir también tiene que saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo y saber cuál es el momento que le toca. A mí me han tocado muchos momentos y bueno, y ahí está la historia de cada cual. Yo tengo una formación social cristiana, yo creo en la providencia, yo creo en el estar ahí, no en que me vayan a buscar, en estar también donde me toca, para poder aportar, y veremos lo que pasa. El principal compromiso que puede tener un político en este momento, y más del PRM, por coyuntura de la vida, con esto no quiero evaluar los otros partidos, porque está llena la historia de ejemplos de que puede cambiar mañana en la mañana y darse otra cosa. Pero hoy por hoy, el partido que tiene más fortaleza es el PRM. Nosotros tenemos que consolidar el liderazgo del presidente Abinader, que él sea el árbitro, porque ya está más que dicho y más que hecho de que no hay una reelección. Y para que eso se pueda conservar y nosotros poder seguir trascendiendo y liderando la política desde el gobierno, entonces los procesos y la mejor presentación es un buen resultado de gobierno. Las aspiraciones a destiempo que te distraigan de los cargos, que te distraigan de ejercer las cosas, por más que tú digas, yo no estoy en eso, no. Yo creo que hay que esperar su momento y ver qué pasa, y además no es solamente ser presidente, tú puedes ser vicepresidente, puedes ser ministro, puedes ser asesor, puedes estar fuera y de ahí tener influencia, claro, sí. Pero nosotros tenemos que seguir aprovechando la ola que tiene República Dominicana. Y si no la hacemos nosotros del gobierno, y si no la hacemos nosotros los referentes políticos, entonces ¿quién la va a hacer? Entonces yo creo que hay que ser coherente. Aspiración en este momento no hay. Permanencia en las aspiraciones y seguir adelante siempre. Muchísimas gracias, ministro. La verdad que es un privilegio conversar con el ministro Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio. Nueva vez le agradecemos su presencia en este espacio, y los amigos de RCC Noticias tienen mucho trabajo, porque hay contenido, informaciones por demás. Es una entrevista, insisto, muy aleccionadora para todos. Que le deseamos el mayor de los éxitos en sus funciones, ministro. Gracias, y igual a ustedes.